Muy buenos días compañeros ingenieros. Hoy les vamos a hablar acerca del capítulo número 7, acerca de lo que es la gestión de la memoria. Bueno, como entendemos, la gestión de memoria se refiere a los distintos métodos y operaciones que se encargan para que se pueda obtener la máxima utilidad de la memoria que tenemos en nuestra computadora, organizando los procesos y los programas que se ejecutan, haciendo que se aproveche nuevamente de la mejor manera posible el espacio que tenemos disponible. La gestión de memoria es fundamental en el sistema operativo, ya que optimiza el espacio y puede cargar los programas que van a ir ejecutando desde el disco duro a la memoria principal. Este se divide en dos partes: la memoria específica solo para el sistema operativo y la otra parte que es para los programas que se están ejecutando, que se irán a ejecutar más adelante. El encargado de hacer esta subdivisión es el mismo sistema operativo. La gestión de memoria tiene distintos requisitos, como puede ser la reubicación. La reubicación busca maximizar la utilización del procesador mediante el intercambio de procesos. En la memoria principal, una vez que el programa se ha llevado al disco, sería bastante limitante tener que colocarlo en la misma región de la memoria principal, donde se inició cuando este se trae de nuevo a la memoria. Por el contrario, podría ser reubicado en un área diferente. Esto nos da a entender de que cuando un programa se inicializa en un sector o región de memoria ya establecido, una vez que llega al disco duro y se quiere llevar de nuevo a la memoria principal, no utilizará la misma región que se utilizó cuando se inició, sino que se reubicaría a una nueva. Entonces consiste en trasladar los procesos activos dentro y fuera de la memoria principal para maximizar la utilización del procesador. Algunas características de la reubicación es que los programadores no saben dónde estará el programa en la memoria cuando se está ejecutando. Mientras el programa se ejecuta, puede ser movido al disco y devuelto a la memoria principal en una posición diferente, como les había explicado anteriormente. Se debe introducir la referencia a memoria al código de la memoria física. Luego tenemos lo que es la siguiente figura. El sistema operativo necesitará conocer la ubicación de la información de control de cada proceso que se esté ejecutando. Además, su punto de entrada, utilizando cierto proceso para iniciar la ejecución, ya que el sistema operativo debe gestionar y traer el proceso a ella. Es fácil adquirir las direcciones, ya que él mismo las ejecuta. Las instrucciones de salto contienen la instrucción de lo que se va a ejecutar. Las instrucciones de referencia contienen las demás. Como requisito número 2 tenemos lo que es la protección. Esta evita que un proceso en el sistema operativo acceda a la memoria que no se le ha asignado a ella, ya sea de manera accidental o intencionada. Por eso ningún proceso puede entrar sin permiso a posición de memoria establecidos. Esto podría ser cuando, por ejemplo, cierto proceso, como le digamos, solo tiene permitido leer y otro programa solo tiene permitido editar. Es decir, que el programa que está en la sección de memoria, ese no puede venir y quitar el puesto, interferir durante el proceso del primer programa que se está ejecutando. Número 2 tenemos la compartición. La compartición es la memoria física que se asigna a la agrupación de memoria compartida y se comparte entre varias particiones lógicas. Tenemos que tener en cuenta que varios procesos pueden acceder a la misma porción de memoria principal, pero también cabe recalcar que tenemos que tener en cuenta de que pueden compartir la misma porción de memoria, pero esta tiene que establecer el mismo requisito anterior, lo que era lo de la protección, de que un proceso no va a entrar a la misma sección de memoria donde se está ejecutando otro. Igualmente que un programa o un usuario solo pueda editar, el mismo que puede leer no podría hacer la misma acción y no puede interferir. Entonces, algunas características de la compartición sería permitir a varios procesos acceder a la misma zona de la memoria. Número 2 tenemos, es mejor permitir a cada proceso o persona acceso a la misma copia del programa que tener cada uno de su copia individual. Por eso, como les dije anteriormente, según los permisos y
según el requisito de protección. También tenemos que los procesos que están utilizando necesitan compartir el acceso a la misma estructura de datos. Luego tenemos como otro requisito sería la organización lógica. Permite que los programas se escriban como módulos compilables y ejecutables por separado. Bueno, normalmente en un sistema informático la memoria principal está organizada de forma lineal, como una secuencia de posiciones de memoria. Del mismo modo, la memoria secundaria se puede ver como una secuencia de bloques. Está organizando la física, no se corresponde con la visión del programador que estructura su programa con diferentes módulos. Los módulos se pueden escribir y compilar independientemente. Esta sería una de las características principales. Como número 2 tenemos, se pueden proporcionar distintos grados de protección a los módulos. Los distintos grados de protección a los módulos es lo que ya les he ido mencionando, lo que solo sería solo lectura, solo edición, pero en este se añade solo ejecución tal vez también. Como característica número 3, es posible introducir mecanismos por los cuales los módulos se pueden compartir entre los procesos. Tenemos también lo que sería, por último, la organización física, que físicamente la memoria está organizada en dos espacios claramente diferenciados. Tenemos lo que sería la memoria principal, y la volátil, y tenemos la memoria secundaria, que sería la no volátil. Como principal tenemos la volátil, que es la que ofrece un acceso rápido con un coste relativamente alto. Además, la memoria principal es volátil, esto es, no nos proporciona almacenamiento permanente. También tenemos lo que es la memoria secundaria, que como dice es lenta, persistente y abundante. De este modo, una memoria secundaria de gran capacidad puede permitir un almacenamiento a largo plazo, que este vendría a ser el disco duro prácticamente, que nos permite almacenar datos, programas, y al mismo tiempo es una memoria principal pequeña que mantiene los programas y datos que se están utilizando actualmente. Bueno, de manera que el sistema operativo gestiona la información entre los espacios mientras están compartiendo. Entonces, para recalcar, tenemos que sería la memoria principal, sería la volátil, nos estamos refiriendo a lo que es la memoria RAM, ya que solo es un almacenamiento temporal, y la memoria secundaria, que sería un almacenamiento a largo plazo donde podemos guardar programas y datos y muchísimos más archivos. Entonces, para resumir, tenemos que la gestión de memoria nos ayuda a organizar y obtener la máxima utilidad de la memoria que nosotros tenemos disponible. Nuevamente, que organiza los procesos y los programas que estamos ejecutando. Y cabe también tener claro de que en el sistema operativo siempre se reserva una cantidad de memoria específica solo para el sistema operativo, y ya de ahí lo demás se divide para los programas que vamos a ejecutar más adelante. Bueno, muchas gracias. Ahora seguiría mi compañero compartiéndole más sobre el capítulo número 7. Buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Ever Martínez y yo les voy a explicar sobre el particionamiento de memoria. Una partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Para que se entienda, tener varias particiones es como tener varios discos duros en un solo disco duro físico, cada uno con su sistema de archivos y funcionando de manera diferente. Las particiones pueden utilizarse para varios fines. Por una parte, puedes tener una dedicada a guardar datos sensibles como medidas de seguridad que no interfieran en el resto del sistema, así como copias de seguridad, aunque también puedes utilizarla para instalar diferentes sistemas operativos. En algunos de ellos, como los basados en GNU Linux, también puedes estructurar el disco en particiones con diferentes tipos de archivos que utilice el sistema operativo. Existen tres tipos de particiones: primarias, secundarias y lógicas. Las primarias son las divisiones primarias del disco que dependen de una tabla de particiones y son las que detecta el ordenador al arrancar, por lo que es en ellas donde se instalan los sistemas operativos. Puede haber un máximo de 4 y prácticamente cualquier sistema operativo las detectará y asignará una unidad siempre y cuando utilicen un sistema de archivo compatible. Un disco duro completamente formateado contiene en realidad una partición primaria ocupando todo su espacio. Partición extendida o secundaria. Fue ideada para poder tener más de 4 particiones en un disco duro.
Aunque en ella no se puede instalar un sistema operativo, esto quiere decir que solo la podemos usar para almacenar datos. Solo puede haber una de ellas, aunque dentro podemos hacer tantas otras particiones como queramos. Si utilizas esta partición, el disco duro solo podrá tener 3 primarias, siendo la extendida en la que actúe como cuarta. Y la partición lógica. Son las particiones que se hacen dentro de una partición extendida. Lo único que necesitarás es asignarle un tamaño, un tipo de sistema de archivos FAT32, NTFS o X2, y ya estará lista para ser utilizada. Funcionan como si fueran dispositivos independientes y puedes utilizarla para almacenar cualquier archivo. Los sistemas monoprogramados. La memoria principal se divide en 2 partes, una parte para el sistema operativo monitor residente y otra parte para el programa que se ejecuta en ese instante. Sistemas multiprogramados. La parte de usuario de la memoria debe subdividirse aún más para hacer sitio a varios procesos para que estén cargados y pueden hacer uso del procesador. Ventajas y desventajas de particionamiento fijo. Sencillo de implementar, poca sobrecarga del sistema operativo. Desventajas: fragmentación interna, número fijo de procesos activos. Estos son otros tipos de particionamiento. Mejor ajuste estático. Se adjudica a cada proceso la menor partición en la que quepa. Si la menor partición en la que cabe estuviera ocupada, dicho proceso tiene que esperar a que se libere. Esta estrategia evita el desperdicio de memoria. Puede retrasar la ejecución del proceso estando libre de otras particiones sin usarse. Primer ajuste. Igual que el anterior, solo que nuestro proceso pasa a la primera partición libre en la que menor desperdicio de memoria se produzca. Por tanto, los procesos nunca esperan siempre que haya alguna partición libre. Mejor ajuste dinámico con aplazamiento. Es una variante del criterio anterior que evita el aplazamiento indefinido. Cuando queda una partición libre se selecciona el mayor proceso que quepa en ella, pero se cuenta el número de veces que un proceso se aplaza. Si se superan esos números de veces umbral, se le da paso. Dice, ¿cómo particionar tu disco duro en Windows 10? Lo primero que tienes que hacer es abrir el menú de inicio y escribir partición, de manera que este te sugiera directamente la herramienta crear y formatear particiones del disco duro. Cuando la veas, haz clic sobre ella y se abrirá el programa de administración de discos. Para hacer una nueva partición tienes que hacerle hueco, por eso haz clic derecho sobre el disco duro en el que quieres hacer la partición y cuando te aparezca el menú le das en la opción de reducir volumen para hacer más pequeña la primera partición del disco. Si eliges reducir el volumen o partición, te aparecerá una ventana en la que tienes que poner cuánto espacio quieres dejar libre en el campo tamaño del espacio que deseas reducir. La cantidad la tienes que poner en MB y es importante que te diriges del espacio disponible a la hora de tomar la decisión. Cuando termine el procedimiento te aparecerá en negro una zona llamada no asignado, que es la capacidad del disco duro disponible para crear nuevas particiones. Haz clic derecho sobre este espacio. Al hacer clic derecho sobre el espacio, te aparecerá una ventana emergente, nuevo volumen simple, para abrir un asistente que te guiará en el proceso de crear una nueva partición. Tras pulsar seguir en la ventana de introducción de asistente, irás a una nueva ventana en la que tienes que elegir el tamaño de tu nueva partición. Pero lo podrás editar para dejar la cantidad de megabytes que tú quieras. Cuando lo tengas, pues el siguiente. Como Windows no concibe que quieras utilizar una partición para instalar otro sistema operativo, en el siguiente paso te pedirá que le añadas unas letras a la unidad para que la partición haga de unidad de almacenamiento extra. Sin embargo, también tienes la opción de no asignar una letra o ruta de acceso de unidad para que se cree una partición, pero Windows no empiece a utilizarla como unidad de almacenamiento. En el siguiente paso tienes que elegir si quieres formatear la partición, no es recomendable. También podrías elegir el sistema de archivos que quieras utilizar en la partición a tamaño de unidad, para hacer reconocible la partición. Y por último, llegarás a una pantalla final en la que se te resumirá la configuración de tu nueva partición. Pulsa finalizar para aceptar y que Windows cree tu nueva partición y si quieres cambiar algo pulsa atrás. Puedo concluir que las particiones lógicas de BIR son importantes porque nos hacen reutilizar tanto el almacenamiento y recursos virtuales de red proporcionados por el Virtual Server.
Cada partición de memoria compartida que accede a su dispositivo de espacio de paginación utilizando una partición lógica tiene que previsto concluir. Si una partición de memoria compartida accede a su dispositivo de espacio, no será necesario cerrar la partición de memoria compartida. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Les dejo con el próximo. Hola, buenos días compañeros, mi nombre es David Sánchez y yo les voy a hablar acerca de la paginación. La paginación es una estrategia de organización de la memoria física que consiste en dividir la memoria en porciones de igual tamaño. A dichas porciones se las conoce como páginas físicas o marcos. Tanto las particiones de tamaño fijo como variable son ineficientes en el uso de la memoria. Los primeros provocan fragmentación interna y los últimos fragmentación externa. Ahora, supóngase que la memoria principal se divide en porciones de tamaño fijo relativamente pequeños y que cada proceso también se divide en porciones pequeñas del mismo tamaño fijo. A dichas porciones del proceso, conocidas como páginas, se les asigna porciones disponibles de memoria, conocidas como marcos o marcos de páginas. Esta sección muestra que el espacio de memoria malgastado por cada proceso debido a la fragmentación interna corresponde solo a una fracción de la última página de un proceso. No existe fragmentación externa. El sistema operativo mantiene una tabla de páginas por cada proceso. La tabla de páginas muestra la ubicación del marco por cada página del proceso dentro del programa. Cada dirección lógica está formada por un número de páginas y un desplazamiento dentro de la página. Es importante recordar que en el caso de una partición simple, una dirección lógica es la ubicación de una palabra relativa al comienzo del programa. El procesador la traduce en una dirección física. Con paginación, la traducción de direcciones lógicas a físicas la realiza también el hardware del procesador. Ahora, el procesador debe conocer cómo acceder a la tabla de páginas del proceso actual, presentado como una dirección lógica, sea esta el número de página o desplazamiento. El procesador utiliza la tabla de página para producir una dirección física, sea número de marco o desplazamiento. Por tanto, vemos que la paginación simple, tal y como se describe aquí, es similar al particionamiento fijo. Las diferencias son que con la paginación, las particiones son bastante pequeñas. Un programa podría ocupar más de una partición y dichas particiones no necesitan ser contiguas. Las consecuencias de utilizar un tamaño de página que es una potencia de 2, que son dobles. En el primer caso sería que el esquema del direccionamiento lógico es transparente al programador, al ensamblador y al montador. Cada dirección lógica, sea número de página, desplazamiento, de un programa es idéntica a su dirección relativa. En segundo caso, es relativamente sencillo implementar una función que ejecute el hardware para llevar a cabo dinámicamente la traducción en dirección en tiempo de ejecución. Así que, resumiendo, con la paginación simple, la memoria principal se divide en muchos marcos pequeños de igual tamaño. Cada proceso se divide en páginas de igual tamaño. Los procesos más pequeños requieren menos páginas. Los procesos mayores requieren más. Cuando un proceso se trae a la memoria, todas sus páginas se cargan en los marcos disponibles y se establece una tabla de páginas. Y esta técnica resuelve muchos de los problemas inherentes en el particionamiento. Bueno, espero que haya sido de su agrado y los dejo con mi siguiente compañero.
Buenos días, mi nombre es Christopher García y en el día de hoy les expondré sobre lo que es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es cuando un conjunto de procesos o un conjunto de datos se divide en segmentos. Hay dos tipos de segmentación, lo que, las cuales son la segmentación sencilla y, y la segmentación con memoria virtual. La segmentación sencilla es cuando un segmento, no, cuando un proceso se divide en múltiples procesos, y la segmentación con memoria virtual es el mismo proceso que tiene la segmentación sencilla, pero con un pequeño cambio, que es puede, que puede cargar todo, que que carga el proceso, pero con la diferencia que no necesita cargar todos los segmentos de lo que es el proceso. También cabe mencionar que el conjunto de procesos o el conjunto de datos pueden ser de varios tamaños o de tipo de longitudes, pero debido a los múltiples conjuntos de datos o procesos, y esto hace que se parezca a lo que es el tipo de partición dinámica. Pero hay una diferencia de la segmentación con el particionamiento dinámico, que la segmentación es la segmentación elimina lo que es la fragmentación interna, que la fragmentación interna es el espacio disponible en el disco, y lo que es el particionamiento dinámico es cuando el primer bloque de memoria no está disponible o no es suficientemente grande para que el proceso quepa. Entonces, y eso es lo que se le llama la fragmentación externa. También, mientras que la paginación es invisible para la persona que la programa, en el caso de la segmentación es todo lo contrario. La segmentación es visible para la persona que lo programa. También la persona que tiene la tarea de estar programando lo que es las particiones o la segmentación, tiene que tener en cuenta que cuánto es el espacio que él tendrá disponible, y también lo que es el espacio máximo que puede al, al, almacenar en los segmentos. Un inconveniente que se tiene, también como ya el que les dije, que el programador tiene que saber cuánto espacio tiene disponible y el máximo. Hay otro inconveniente, que es que cuando se tiene varios procesos de diferente tamaño, o mejor dicho, de diferente longitud, es común que no se vaya teniendo una buena relación
entre la organización lógica y la organización física. Para concluir, les daré como un pequeño resumen. Uno de los procesos más complicados en lo que es en un sistema operativo es saber cómo se gestiona la memoria, porque se puede de estar al, al- almacenando pequeños segmentos en, en un conjunto de un espacio tal vez de 12 megabytes cuando el segmento es de 6 o, o también se puede del lado contrario de que se va a llegar a un punto de que no va a haber un espacio disponible donde el cual se pueden eh, cargar los procesos o en este caso los segmentos. También hay lo que es la paginación y la segmentación son son los procesos que gestionan de mejor manera eh, lo que es la memoria principal. Y también que la gestión de memoria debe de tratarse como un recurso muy importante porque en la gestión de memoria debe de a- a- asignarse y, y compartir varios procesos para que todo pueda fun- funcionar de la mejor manera. Em, y esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.